Ay, es que ya no entiendo. ¿Puedo usar la correa para corregir en público? ¿O espero a que esté en privado para poder usarla sin que me señalen? Ay, pero ¿qué tiene de malo? En público usé esto. Sí, lo han usado con todos. No entiendo cuál es el lío. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿Es obligación usar la correa en público para corregir? ¿Deseas aprender de esto? Entonces suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, me encanta tenerte aquí porque seguimos juntos hablando de resolviendo dudas de cosas que cotidianamente dicen muchos sobre estos temas relacionados a los malos tratos o al uso de cualquier modalidad de maltrato, para lograr entender cómo podemos prevenir en las infancias y en tantas adolescencias que sigan sufriendo esta situación tan dolorosa. Y quise traer hoy este tema porque hace algunas semanas, hace un mes aproximadamente, tuve la oportunidad de ver un especial en el que hablaban de corregir en público versus corregir en privado usando la correa. ¿Qué es importante? Se decía, digamos, muchas opiniones. Algunos padres decían no, donde se porte mal, pues toca usarla y sacarla, ni modos. Y otros decían no, ahorita hay muchas leyes que prohíben el uso de esto en público, entonces mejor lo uso en privado para que eh, no tenga después yo problemas con las autoridades. Otros decían no, ¿cómo así? Ni en público ni en privado, porque eso no es lo más indicado para aplicar con esos hijos. Es decir, había diferentes opiniones y quiero que aquí abajo me cuentes un poco tu postura sobre ese tema. Sé que esto va a ser un poco, digamos, polémico, pero digamos que es importante darnos cuenta que por eso quise hablarlo así y es responder hoy la pregunta, ¿es obligación usar la correa en público para corregir? Y justamente entonces vamos a desarrollar este tema para entenderlo más y mejor a través de 3 claves. La primera, ¿qué deseo lograr al corregir en público? ¿Qué es importante? Hemos hablado en otros espacios de esta serie que es bueno que te preguntes qué deseas lograr al corregir y hemos logrado responder que ok, que sean cada vez más y mejores seres humanos, ¿no? Con valores, eh, generosos, que sepan reconocer y abrazar sus emociones y entenderlas de los demás, que sepan desenvolverse de la forma más sana en diferentes situaciones, ¿no? Y cuando hablamos de corregir en público, sí es importante preguntarte qué deseas lograr, porque muchas veces cuando hablamos de ese momento público en el que tal vez tu hijo no respetó un límite que habían acordado, en el que tal vez te molestó alguna forma de actuar, de comportarse de tu hijo, alguna conducta. Y entonces dices, pero ¿cómo lo corrijo? ¿Lo corrijo o no lo corrijo en público? ¿Qué hago? Y muchas veces se tiende a pensar, ok, en esa situación todas esas miradas están como pendientes, atentos de cómo voy a corregir, para aplaudirme, para criticarme, para señalarme, para comentar. Y que es importante entender de esto. No importa cómo lo hagas, siempre va a haber gente a la que le parezca bien, va a haber gente a la que le parezca mal. Entonces, olvídate de todas esas miradas que no tienen ninguna importancia. ¿Qué es lo único importante en ese momento? Ver cómo acompañan a tu hijo. Ok, ¿lo corrijo o no? Es importante corregirlo, sí, pero no así. ¿Por qué? Porque en realidad, no tanto por las miradas que hay a los demás, sino porque en realidad esto solo le genera miedo y desconexión a tu hijo. Reflexiona,
¿Eso es lo que deseas lograr con tu hijo cuando tengas que corregirlo en público? ¿Que sienta mi desconexión? Gina, no, eso no es lo que quiero. Entonces, ¿qué quieres? Deseo que deje de gritar, deseo que se porte mejor. Establece usando un lenguaje positivo qué es lo que sí deseas que haga. Y ahí te darás cuenta que habrá cosas que puedes enseñarle en casa, habrá cosas que puedes comenzar. Digamos, si en ese momento, por ejemplo, tu hijo es grosero, lo que deseas es que aprenda a ser respetuoso. Te vas a su altura y le dices de forma firme, amable pero firme, sin ser severo: hijo, para. No te permito que me hables así porque eso es irrespetuoso y me hace sentir mal. La próxima vez que quieras decirme algo no tienes que decirme tonta, sino no, mamá, en este momento no quiero eso. Pero no tienes por qué ser así de irrespetuoso conmigo. Eso me hace sentir molesta. No te permito eso. Si se tira al suelo, pues acompañas ese berrinche de una de las 1000 formas que te he compartido en este canal, que aquí te comparto y abajo te comparto el video. Si por otro lado ya es más grande, sí es importante que estés en calma y busques un momento de conversación en el que le digas: hijo, no es la manera que me dejes hablando solo, eso es irrespetuoso, yo no te hago esas cosas. Si en este momento no quieres hablar conmigo de esto, dime: mamá, en este momento no quiero hablar, y cuando estés más calmado hablamos de eso. No te pongas los audífonos y salgas caminando y me dejas hablando solo, porque eso es irrespetuoso conmigo. ¿Sí? Es decir, cuando se corrige en público, realmente lo que deseas lograr es reafirmar, recordar ese límite, ¿no? Esos límites que se han acordado en casa, lo que permites y lo que no permites en casa, que lo hablábamos en el espacio anterior, que aquí te comparto para que lo revises, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Listo? Clave número 2 entonces: ¿cómo lograr que tu hijo te respete? Creemos que el respeto va de el hijo al adulto, pero te tengo una noticia: el respeto es de doble vía. Mi hijo tiene que aprender a respetarme a mí y yo tengo que aprender a respetar a mi hijo. A veces creemos que a través de métodos como este, de gritos, amenazas, en fin, yo voy a lograr que mi hijo me respete, pero reflexiona: ¿cómo voy a promover en mi hijo que entienda y comprenda y aplique, que entienda, comprenda y aplique los buenos tratos, si yo no lo hago con él? No es coherente, ¿cierto? No es claro. Y sería raro y atípico que en realidad lograra respetarme a mí si yo lo irrespeto. Deseo que mi hijo me respete, y si eso es lo que tú deseas con tu hijo, no es el camino este. Primero tengo que aprender yo a dar el primer paso, aprender a respetar a mi hijo. Si me molesta eso que hizo, gritarlo no es respetarlo. Cachetearlo no es respetuoso. Usar esto no es respetuoso. Amenazarlo no es respetuoso. Lo hemos hablado en diferentes espacios de esta serie que te invito a revisar si no has visto, y aquí abajo en la descripción te la comparto para que hablemos juntos de maltrato. ¿Cómo lograr entonces, Gina, que me respete? Damos un paso atrás y, como siempre, primero miramos hacia nuestro interior, ¿no? Nosotros mismos. Yo respeto a mi hijo y hoy te invito a que revises eso. ¿Lo respetas o no? ¿En qué situaciones sientes que es más fácil o más difícil hacerlo? ¿Mm? Ahora, en las situaciones que es más difícil, ¿por qué sientes que es más difícil? Y tal vez puede que me respondas al escuchar esto: China, ¿por qué no hace esto, no hace aquello, no hace aquello? Y reflexiona. Para poder educar con respeto a tus hijos, tienes que
hacerlo desde la calma, que aquí te comparto para que revises cómo lograrlo. Si estás alterado, no vas a poder hacerlo. Si en ese momento estás así y la cabeza está caliente y te da un dolor de cuello y te sientes como pólvora a punto de explotar, no es el momento para enseñarle a tu hijo que te respete. ¿Por qué? Porque vas a tratar de hacerlo a través de esto. Y ya sabemos lo que pasa, ya sabemos cómo termina. No lo logras, tu hijo se enoja, miedo y desconexión se genera. Importante tener eso en cuenta, ¿sí? Calma, primero. Segundo, ¿cómo puedo respetar a mi hijo y enseñarle a respetar a los demás? Usar un tono de voz calmado. No hacer esto, sino que en tu lenguaje sientas cercanía. Que estés ahí sentado, hablando. No esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿no? ¿Sí? Y desde esa calma y desde ese lenguaje verbal, no verbal, que aquí abajo te comparto de eso, aprender a decirle a tu hijo, esto te lo permito, esto no, porque no es respetuoso conmigo, no es respetuoso con tu hermana, en fin, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Clave número 3 entonces. Importancia entonces de enfocar la mirada en tus hijos, sean niños, sean adolescentes. ¿Qué es lo que sí quieres, esperas, deseas o tal vez por la situación requieres, necesitas de parte de tu hijo? Ahora, pregunta número 2. Reflexiona si en este momento tu hijo está en disposición de hacerlo y tú de enseñarle. Si están en calma, tranquilidad, con el tiempo para hacerlo. Porque si tu hijo está pasando por un cambio, llámese cambio de colegio, cambio de casa, cambio de horario escolar, no es el momento. Si tu hijo está pasando por una situación difícil, se murió su mascota, viene un viaje, no es el momento. Si tu hijo en este momento, por ejemplo, tal vez está enfermo, tal vez tiene problemas en el colegio porque le está costando más una materia, no es el momento. ¿Cómo puedes enfocar entonces la mirada en tu hijo? Teniendo en cuenta todo esto. Primero, es clave que conozcas cómo es el desarrollo del cerebro de tu niño, de tu adolescente, sea cual sea la edad que tiene. 0 a 11 años si es niño, aquí abajo puedes revisar cómo es ese cerebro infantil. 12 a 18, 20 años adolescente, aquí puedes revisar cómo es ese cerebro adolescente. La clave ¿cuál es? Salirlos de esa mirada de quiero que mi hijo haga esto y entrar en el mundo de tu hijo para saber, de acuerdo a su desarrollo, en realidad si es posible que haga eso que deseas. Sí, no. Y si es posible, ¿cuál sería la forma más indicada? Cuando son niños, normalmente muchos recursos visuales son de gran utilidad. Cuando son adolescentes, esos acuerdos, esas listas de chequeo son de gran utilidad. Y ahí te das cuenta si tu hijo tiene la disposición o no. ¿Cómo es el temperamento de tu hijo? Porque tal vez no es que no pueda hacer las cosas, sino que creemos que puede hacerlo de una forma y más bien es de otra por ciertos rasgos de su temperamento, porque pues eso viene biológicamente ya con él, ¿sí? Entonces esto es súper importante. En ese momento tu hijo está con disposición o no. Y si está, ¿cómo podríamos planteárselo para lograr entender en esa situación en público por qué le cuesta expresarse de una forma más respetuosa? ¿Sí? Fundamental ahí tener eso en cuenta. Ahora, me gustaría que aquí abajo en comentarios me cuentes cuántas veces te han dicho es que en público tiene que corregir usando la correa. ¿Y qué opinas de eso? Quiero leerte aquí en comentarios y que juntos hablemos de maltrato para lograr cada día prevenir en más familias esta realidad tan dolorosa. Y para cerrar, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es ¿cuántas veces has deseado despedirte de ese maltrato en la crianza y no ha sido posible? Justamente por eso creé una masterclass donde te compartiré los 4 pilares
donde te compartiré los 4 pilares para hacer esto posible. Te invito entonces a que te registres en el enlace que te comparto aquí abajo, porque las inscripciones a esa masterclass gratis estarán disponibles por muy pocos días, solo durante 2 semanas. Entonces aprovecha, regístrate, separa tu cupo para que no te pierdas esta gran oportunidad de asistir a este nuevo espacio gratuito en el que te ayudaré a conocer los 4 pilares que te ayudarán a despedirte de una vez de esos malos tratos en la crianza con tus hijos. Te veo en esa masterclass entonces, y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo enorme. Chao.